muchísimas gracias, doctor. Pues les agradezco mucho la invitación y bueno, pues decidí llamar el tema que les quería presentar, platicarles un poquito de lo que estoy trabajando en lo que son micro y nanoplásticos provenientes de la contaminación plástica y pues un poco en los efectos que se están viendo y que se están teniendo en los tejidos. Entonces, bueno, siempre inicio con esta diapositiva, me gusta mucho y yo creo que somos lo que comemos. Entonces, esta imagen me encanta, es del libro que es Un planeta hambriento, que es lo que el mundo está comiendo. Y son dos partes del mundo muy diferentes. Es, por un lado, una parte europea, si no me equivoco, es Alemania, y la otra parte es en México. En ambos casos vemos que la dieta o hemos incorporado lo que es los alimentos empaquetados, no importa en dónde estemos, incluso en zonas de África también, donde el acceso a la comida es más limitado, también se encuentran este tipo de características. Y algo que me llamó mucho la atención es ver la cantidad en la imagen de la familia mexicana. Esto es lo que una familia consume a la semana. Indican que, bueno, la cantidad de botellas, de bebidas embotelladas es enorme, ¿no? Y bueno, y esto se refleja en los datos que dicen las estadísticas que dice el INEGI, ¿no? Y la OMS, donde México tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y somos el primer lugar en consumo de botellas de PET. Nosotros no producimos este material, pero sí que lo consumimos. Y bueno, no solo están las botellas de PET, ¿no? Como les decía, el plástico pues realmente nos rodea y lo vemos en una gran cantidad de productos de uso diario y que se convierten en materiales de un solo uso. Esta producción tan grande, pues bueno, y ahorita con lo que es la pandemia, pues vimos un incremento en lo que son pues mascarillas y guantes. En el 2019, justo antes, en agosto, perdón, ya se había aprobado en el Senado una evaluación y un sistema para eliminar lo que son los plásticos de un solo uso, por lo pronto en Ciudad de México, y se estaba pretendiendo, ¿cómo se llama? Proponer en los demás estados, pero pues la pandemia vino a traer esto para atrás. Y bueno, dentro de los plásticos que tenemos, bueno, los que más o menos trabajan con polímeros sintéticos, conocemos esta clasificación, de los cuales los que más contaminan y los que más se utilizan para lo que es el uso de productos de un solo empaquetamiento es el polietileno tereftalato, el polietileno de alta densidad, el de baja densidad y el poliestireno. Estos materiales, la producción es obviamente muy grande y se estima que desde 1950 que los plásticos entraron a la vida cotidiana y se empezaron a producir de manera pues continua y masiva, y además de todas las mejoras en lo que es tecnología de los plásticos, se ha visto que aproximadamente hay la misma cantidad de personas en toneladas de plástico, es decir, hay 1 tonelada de plástico acumulada en el ambiente por cada persona sobre el planeta. Pues bueno, esto no es de gratis, ¿verdad? Sabemos que los plásticos se producen continuamente y el sector del empaquetamiento ocupa el 40% de la producción global. En Europa está rondando el 43% aproximadamente. Y bueno, pues toda esta producción se convierte en montañas de basura que yo creo que todo el mundo hemos visto, pues ya en imágenes, en las noticias. Greenpeace hace una gran cantidad de propaganda y pues movimientos para poder crear conciencia del problema. Desafortunadamente, y bueno, ya datos más reales, sabemos que esta contaminación ronda la producción anual de los 270 millones de toneladas. Perdón, la producción de plástico. La producción de basura es un poquito más, son aproximadamente 275 millones de toneladas por año. ¿Cómo es esto posible? Pues simplemente todos los productos que nosotros ya vamos desechando, computadoras, teléfonos celulares, juguetes que se van rompiendo, pues se incrementan a esta producción. O sea, aproximadamente 250 es plástico de un solo uso. De hecho, hay una imagen en Reuters que dice que se venden 100,000 botellas de plástico cada minuto a nivel global. Es un montón. Entonces, pues bueno, todo este mal manejo de residuos termina en lo que es termina una gran cantidad de vertederos a cielo abierto, que son aproximadamente unos 31 millones, y si están cerca del mar, pues estos terminan en lo que son pues en nuestros océanos, y se estima que hay unas 100,000 toneladas de plástico flotando en el mar, a simple vista.
Evidencia de esto, bueno, y una de las primeras personas que puso sobre la mesa el problema fue Charles Moore. Este oceanógrafo está trabajando, vive todavía por acá en Santa Bárbara, California, y hizo un viaje cruzando el Pacífico Norte, venía de Hawái hacia California, se cruzó con una tormenta y cambió su ruta. Al cambiar su ruta, acercándose por uno de los giros, de los grandes giros del Pacífico, de las corrientes oceanográficas, las de mayor envergadura, se encontró con una cantidad de plástico inmensa flotando en la superficie del mar. Entonces, él la llamó la gran isla de basura. Esta isla de basura, en ese momento, en el 2014, se hizo un análisis de su extensión y se estimó que eran 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que correspondía en área, lo que equivale a 3 veces la superficie de Francia. Y actualmente se estima que está rondando el 1.9 millones de kilómetros cuadrados, que es exactamente igual a lo que es nuestro territorio, lo del territorio mexicano. Desafortunadamente, estas grandes islas de basura no es la única, no es solo la del Pacífico. Existen una por cada giro en el planeta y que son 5. Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur y oceanografía. Son donde se ha visto que se acumulan. Esta es una imagen satelital. De hecho, la expusieron hace un año, en el cual todas estas se pueden ver las corrientes y se supone que son la gran cantidad de basura plástica de gran dimensión que está flotando. Igual, todos hemos visto estas imágenes, o sea, el plástico realmente está afectando a la fauna, la flora, se ha encontrado incluso hace también un año y medio. El hombre llegó a una parte muy profunda en el océano y lo único que encontró, o lo primero que encontró, fue basura plástica, ¿no? Una de las cosas que notaron es que no eran basuras de grandes dimensiones, sino que ya se encontraban en pequeños fragmentos. Y yo creo que también todos hemos visto lo que es esta información, es decir, que los plásticos, contrario a lo que habíamos pensado siempre, no se mantienen intactos, simplemente, o mejor dicho, se degradan o sufren efectos de fragmentación debido a múltiples condiciones, por ejemplo, el ambiente, y llegan a formar lo que en este momento se define como microplásticos. Sin embargo, estos microplásticos, o se estima que no se quedan en esas dimensiones, sino que el proceso de degradación continúa y puede llegar hasta niveles de nanómetros. Entonces, bueno, hace poco, en el 2017, Ellen MacArthur, una activista proambiente, dijo que se estima y se cree que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Un año después, Rachel Tyler dice, anexa una pequeña frase a esta anterior y dice, pero muy poco de este se encontrará a simple vista, refiriéndose específicamente a los micro y nanoplásticos. También ella misma menciona que los macroplásticos solo representan el 1% de todos los plásticos en el océano actualmente. Es decir, de esas millones de toneladas que se ven, que se pueden apreciar visiblemente, significa que no es todo lo que hay. Hay mucho más en la columna de agua distribuido con diferentes dimensiones. Incluso se cree que por interacción con otros materiales, con otros componentes del mar y algunos otros contaminantes, puede agregarse y precipitarse hacia los sedimentos. Y Vishnu Radha en el 2018 lo llamó el gemelo apocalíptico del cambio climático, ya que su mal manejo, su incineración y sus productos por los mecanismos de degradación están produciendo gases de efecto invernadero que están contribuyendo pues a lo que son todos los mecanismos del cambio climático. Hay algunas estimaciones respecto a las dimensiones y la cantidad que puede haber de estos pues micro y nanoplásticos, y se estima que en la columna de agua, en la parte más superficial, hay aproximadamente un 14% de plásticos con dimensiones menores a 5 milímetros, que en esa misma cantidad, en esa misma proporción de agua o en ese mismo volumen de agua, hay un 2.5% de nanoplásticos con dimensiones menores a los 500 nanómetros. Y bueno, pues es también explicando todos estos fenómenos. Estos fenómenos de degradación pues se dan principalmente, considerando que estamos hablando del mar, se dan por radiación ultravioleta, se dan
por abrasión mecánica se estima que las olas, la composición del mar y todo este movimiento oceanográfico causa deterioro en la superficie y provoca estas fragmentaciones. Además, hay organismos también que se han visto que pueden colonizar estos plásticos una vez pues ya deteriorados, ya dañados superficialmente y aceleran los procesos de fragmentación. Entonces, pues así pasa. Y bueno, la siguiente pregunta que nos hemos hecho y que pues ya sabemos que sí, que la respuesta es sí, es si hay microplásticos y nanoplásticos en nuestros alimentos. Los microplásticos ya han sido perfectamente identificados, se han visto a nivel global que se encuentran dentro de los peces en lo que es un tracto digestivo, se han encontrado en algunos otros órganos como lo que es el hepatopáncreas, hígados, la vejiga natatoria, atorados en branquias, por ejemplo. Hemos visto también que la sal a nivel global presenta microplásticos que son fácilmente de identificar. Curiosamente, cuando yo empecé a meterme en este tema, me llegó al laboratorio una chiquita, una niña, una jovencita que trabajaba o que estaba haciendo sus prácticas profesionales en una cooperativa de aquí de Ensenada, donde hay personas, un gremio de pescadores, de gerentes de salinas y que cultivan atún y que cultivan camarón. Entonces, tenían la duda o la principal duda, que tenían o que querían resolver era si la sal que estaban ellos produciendo tenía microplásticos. Entonces nos pusimos a la tarea de desarrollar una metodología y pues sí, desafortunadamente sí nos encontramos plásticos en esas muestras de sal, bastantes para ser sincera, y de grandes dimensiones, grandes dimensiones, es decir, no visibles a simple vista, pero que al microscopio electrónico de barrido pues realmente ya eran grandes. Vimos, por ejemplo, de muchas formas y obviamente de muchas composiciones. No pudimos determinar por esta técnica la composición, pero vimos pues que se refería a polímeros sintéticos. Filamentos, fibras como el de este caso. Aquí, por ejemplo, hay una esferita que parece que son las que se utilizan para las cremas exfoliantes. Aquí esto parece una poliolefina, el plástico que utilizamos para envolver los alimentos y bueno, pues sí estaban. Sin embargo, la técnica, no fuimos capaces de poder cuantificar qué cantidad había de cada elemento, de cada material y no fuimos capaces de encontrar nanoplásticos. Entonces, bueno, pues si no los podemos ver, ¿dónde están y cómo se ven? Entonces nos dimos a la tarea de fabricarlos, es decir, si no podemos verlos, necesitamos ver cómo son. Entonces, bajo condiciones controladas, nos fuimos a trabajar con uno de los plásticos más contaminantes. Y como les decía, pues el PET está dentro de los que más contaminan. Es el quinto plástico producido a nivel mundial, donde México es uno de los mayores consumidores, y es el segundo que se encuentra flotando en el mar y en grandes cantidades en los vertederos a cielo abierto. Entonces, con muestras de plástico del fondo de la botella, que es la parte más gruesa, pusimos a erosionar, simulando un poco las condiciones ambientales, pues estos materiales con arena y diferentes condiciones de agua milicú, agua sin ningún tipo de, pues ultra pura, después agua con un poco de sal, agua de mar natural, agua de mar sintética, y creo que básicamente, y bueno, la muestra origen. Lo primero que vimos después de 14 días es una diferencia en cuanto a la turbidez. Y obviamente la fricción que había entre la sal, entre la arena y la muestra, pues causaba cierto desgaste de la arena, pero también vimos que la superficie altamente brillosa, que originalmente era de esta manera, cambiaba esa proporción. Entonces, era evidente un daño por lo menos una erosión a nivel superficial. Y donde más se notó era en el agua de mar y en el agua con una concentración similar al agua de sal, similar a la que hay en el mar. Cuando nos fuimos a verla a mayor detalle, pues es muy evidente esto, y al irnos a ver a microscopía electrónica de barrido, encontramos los detalles y las
a los araños que tenía o el desgaste que se podía observar sobre la superficie del material. Recolectamos una muestra de líquido, se concentró y nos fuimos a analizarlo por microscopía electrónica de transmisión y pues ya pudimos ver las primeras partículas que se producen por desgaste, por abrasión, específicamente de las muestras del PET. Vimos, por ejemplo, que parecen como unos cornflakes, son como pequeñas hojuelitas. Las dimensiones, las más pequeñas que logramos encontrar por esta técnica fueron de aproximadamente unos 100 nanómetros, 150, porque teníamos la dificultad de que estos cristales muy grandes interferían con las observaciones, no permitían definir las muestras como aquí en este caso, que eran muy poquitas, y además las de electrones pues rápidamente desgastaba la muestra. Entonces, aunque vimos que la muestra, que es muy fácil que la erosión produzca nanopartículas en condiciones ambientales, no era posible aislarlos para poder hacer ensayos. Entonces, poderse continuar estudiándoles y poder ver, cuantificarlos y buscar estrategias para tratar de decir, por un lado, sí, qué efectos toxicológicos pueden tener, efectos en el ambiente y además pues poder cuantificarlos, ¿no? Entonces, se hizo análisis de Raman y de infrarrojo y no fuimos capaces de detectarlo, aunque sí lo vimos. Pudimos distinguir entre lo que era un material inorgánico y el material orgánico, porque difractaba y al momento de analizar el espectro de difracción, pues casaba perfectamente con óxido de silicio. Entonces, por eso asumimos que esta parte sí era orgánico. Sin embargo, pues seguimos con la necesidad de poder continuar con análisis y un modelo. Entonces, una de las aproximaciones que hicimos y que al mismo tiempo estaban realizándose en el laboratorio en el Instituto Italiano de Tecnología en Génova fue tratar de hacer un proceso de ablación láser sobre las superficies de los materiales y obtener nanopartículas. Es bastante fácil obtenerlas, las condiciones son muy específicas, pero es sencillo. Los tamaños de partículas que se obtienen son aproximadamente, es muy constante y se pueden controlar, son aproximadamente 50 nanómetros, como en diámetro mayor, pero había dos inconvenientes. El primero es la cantidad que se obtenía, era muy baja, imposible para poder hacer otros análisis. Y segunda, estaba por el haz al incidir sobre la muestra, el plasma que se forma y pues obviamente la alta energía y la afluencia que estaba causando, el material parece que se quema y como que explota, entonces pudimos ver que tenían como pequeñas esferitas, pequeños burbujitas, perdón, pequeñas porosidades, lo cual nos ponía a dudar si es algo que se parece a lo que está en el ambiente. Entonces nos fuimos a buscar otras estrategias y lo siguiente que se nos ocurrió fue pues molerlo. Sí, logramos obtener partículas muy pequeñas, pero también seguía siendo en muy baja cantidad el material, aún poniendo nitrógeno líquido para bajar la TGA. Se me olvidó el nombre. Bueno, el TGA, la temperatura de transición brítica, gracias. No era posible obtener en cantidad. Otra de las estrategias que al final nos funcionó fue hacer una precipitación y dilución ácida con ácido trifluoracético y por cracking logramos obtener, por dilución y por cracking logramos obtener nanopartículas de manera bastante controlada con unas dimensiones aproximadamente de entre 50 y 230, 250 nanómetros. Pues sabemos que el ácido tereftálico, seguimos caracterizándolo, el polietileno tereftalato es una esterificación, la reacción que existe entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Sabemos que el ordenamiento de las cadenas de la molécula pueden tener ciertos patrones de orientación que son fáciles de identificar y que han sido identificados y clasificados, por ejemplo, por rayos X. Entonces, con estos datos, pues nos fuimos a analizar si lo que estábamos teniendo, qué características tenía el material y si había una alteración en la composición. Entonces, en el caso de la primera muestra, que era por trituración, observamos que la distancia interatrómica entre los planos no correspondía con lo que eran, aquí están, los planos cristalográficos del PET,
Y lo mismo, nos volvió a salir que eran un óxido de silicio. Entonces, creemos que estos materiales que nosotros identificábamos como nanopartículas de PET, pues no lo eran, simplemente que eran desgaste de lo que era el mortero. Nos fuimos a analizar, en este caso, el material, en lo que era con dilución ácida, y después de varios, aquí está, después de varios análisis encontramos que sí, que este material sí cumplía con esa característica, y el plano cristalográfico, o bueno, la distancia interplanar de los cristales, de la parte cristalina que lográbamos observar, correspondía perfectamente con la tabla cristalográfica. Entonces, bueno, de entrada el material pues no sufría ninguna modificación. Entonces nos fuimos a continuar con el análisis y vimos también por infrarrojo que considerando la botella de origen y el plástico obtenido, no había prácticamente cambios en cuanto a la composición. Entonces tenemos una nanopartícula que tiene la misma composición química que el material de origen. También vimos la distribución de partículas. El mecanismo de precipitación y dilución ácida permite obtener un tamaño bastante controlado en cuanto a las dimensiones de las partículas, lo cual nos podía permitir obtener grandes cantidades de material para continuar con estos ensayos. Entonces, pues ya teníamos el material para empezar a analizar, que eso fue uno de los que se ha convertido en un modelo bastante bien aceptado para todo este tipo de análisis. Y pues nosotros nos seguimos con la parte biológica, ¿no? Entonces, pues ya teniendo el modelo, nos fuimos a ver qué le pasaba a las células si consideramos que estos nanoplásticos, pues los tenemos en todos los ambientes, se corre el riesgo de que los estemos ingiriendo y pues al final van a estar en contacto con nuestras células. Entonces, de las primeras cosas que nos fuimos a hacer fue hacer análisis in vitro con dos tipos de células. Una, los macrófagos, que son células inmunes encargadas de responder ante cualquier agente extraño, incluidos este tipo de materiales, y unas células especializadas que provienen de lo que sería parte del tracto digestivo, que son el epitelio, es decir, la capa que está en contacto con los alimentos del colon, que son las HCT15. Nos prendió mucho ver la facilidad que las partículas pueden entrar en ambos casos. En el caso de los macrófagos podemos ver una gran cantidad de partículas nano, fueron teñidas con un marcador fluorescente pues, para poderlas observar fácilmente. Pudimos ver que los macrófagos tienden a agruparse, a hacer lo que son células gigantes, pues con la finalidad de mejorar esfuerzos para poder degradar estos materiales. En el caso de células epiteliales del colon, pudimos ver que además de internalizarse, la formación de vesículas en su interior era muy grande, pudiendo verse, por ejemplo, ya daños, podemos decirlo de esta manera, interesantes o bastante claros en lo que sería el citoplasma. Son vesículas que están de alguna manera englobando al material, ya sea para degradarlo o que están tratando o están afectando lo que es su función fisiológica. Una forma de corroborarlo es ver cuál es la respuesta a la producción de especies reactivas de oxígeno, y vimos un incremento de estas especies reactivas de oxígeno, un mecanismo para degradarlas, y exactamente en el sitio de donde se encontraban ubicados los nanoplásticos. Nos fuimos también a ver un poquito qué le pasa a la célula a nivel ultraestructural. Y bueno, de entrada, pues estas vesículas que se veían en las otras imágenes son claramente identificables. Se pueden ver lo que eran la presencia de zonas electrodensas, de las cuales teníamos la duda qué era lo que estaba pasando. Podemos ver cambios un poco morfológicos en la célula está como más retraída, y en el tiempo podemos ver cómo estas vesículas cambian de forma e incluso podemos ver partículas aisladas en pequeñas vesículas en el interior de la célula. A mayor aumento, si nos vamos a verla, podemos corroborar perfectamente que los planos interplanares del material corresponden perfectamente con el PET. Entonces, podemos asegurar, así clara y seguramente, que el PET es fácilmente internalizado por las células, que de alguna manera las células los cúmulos por los cuales entre que son un poquito partículas aglomeradas, las distribuyen en vesículas individuales. Estas células, por ejemplo, en el caso de los macrófagos, responden modificando principalmente 4 genes que están enfocados
3 en lo que es el reconocimiento y presentación de cuerpos extraños hacia diferentes células especializadas, lo reconocen, paréntesis, paréntesis, como antígenos, y nos encontramos el FTSJ2, que es una metiltransferasa reportada principalmente en organismos degradadores, no en células eucariontes. Entonces, esto abre la puerta a que las células sufren o se adaptan y responden a un material produciendo o incrementando una enzima bastante especializada y bastante específica para romper enlaces éster. Entonces, bueno, estos son unos ensayos que estamos trabajando, pero bueno, al final, pues bueno, podemos medio concluir que nuestras células parece que nos defienden de todos estos materiales. Pero también hay otra cosa. Esto es a nivel más centralizado, más pequeño y pues en condiciones muy, muy, muy controladas. Pero todavía no sabemos qué le está pasando a los micro y nanoplásticos y qué efectos puedan tener en nuestra salud. Como yo les decía, las vías de interacción pueden ser múltiples, entonces, y las que más preocupan en el caso de los nanoplásticos son dos, la digestiva y la respiratoria. En el caso de la piel, por ejemplo, aunque ambientalmente si se encuentran flotando alrededor de nosotros, la piel es una barrera bastante impermeable, que la capa de queratina estaría exfoliándose constantemente y evitando que estos plásticos penetren. Pero en el caso de las otras dos, pues no, porque al final, por ejemplo, el sistema digestivo, pues su principal función es la de absorber partículas. En el caso de la respiratoria, no es su principal función, pero por la zona a la cual entran, llegan a alcanzar el grosor de lo que serían el epitelio alveolar, pues permitiría fácilmente que traslocara y entrara, entrara a lo que es el interior de la célula, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues ¿por qué nos preocupa? Bueno, porque se ha comprobado que existen microplásticos y que han sido transportados a través de lo que son corrientes aéreas, corrientes marinas, hasta zonas completamente alejadas de la actividad humana, donde pocas personas llegan. Se ha visto que el agua de lluvia también trae microplásticos y cuando me preguntaron por qué no lo había entendido, pero claro, es muy simple y bastante sencillo. Si se encuentra flotando sobre el agua, sobre la superficie marina, en la parte más alta de la columna, pues por el proceso de evaporación, las gotas de agua que suban, pues tendrán nanoplásticos y partículas pequeñas que realmente no pesan. Casi todos los plásticos son menos densos que el agua de mar, entonces estarán flotando. Y se ha visto que, bueno, que también estamos pues respirando plásticos. Hace como 2 años en Madrid, ahorita recién empezó el confinamiento, algunos investigadores fueron a hacer unas colectas, no sé cómo, eh, de lo que de lo que caía después de la lluvia y vieron que había una gran cantidad de microplásticos. Entonces decían que antes de que lloviera estaban respirando aproximadamente, eran 2 millones de partículas por metro cuadrado, no sé cómo lo calcularon, pero esa era la estimación que se hacían en Madrid con confinamiento. Decían que si incrementaban la cantidad de gente circulando, además de la basura y el desgaste que sufren las llantas por la fricción al momento de andar en las carreteras, eso podría incrementarse unas 100 hasta 1000 veces más, dependiendo la hora en la cual se tomara el muestreo y si era una hora pico. Entonces, pues bueno, al final sí estamos en contacto con esto. También en el 2019 salió un estudio en el cual a los que nos gusta tomar té, si poníamos el té en agua caliente, empezaba en la bolsita en la cual está, que es de polipropileno, en la cual está embebido nuestro tecito, empezaba a liberar plásticos. Entonces, al final, la ingesta de plásticos, pues es mucha. Y pues lo que les decía, sabemos también a nivel global que pues todas las sales presentan de alguna u otra manera plásticos, microplásticos en su composición o están inmersos en el material. Y pues lo último que impactó, esto fue 2020, si no me equivoco, descubrieron plástico en el interior, microplástico en el interior de los huevos de aves, aquí dicen el remoto ártico, en la zona donde en principio no debería de haber estos vestigios. Y algo que a mí me impactó, y esto fue a principios de este año, finales del 2020,
hace un año es que los científicos encontraron microplásticos en la placenta humana. El hallazgo fue tanto del lado del materno como del lado fetal, lo cual indica que de alguna manera esos plásticos habían migrado del exterior hacia el interior. ¿Cuál fue la vía por la cual llegaron? Todavía no lo sabemos, pero desafortunadamente el lugar más seguro que se ha considerado que es el vientre materno, pues no lo es, ¿no? Porque pues ya si estos plásticos están ahí, significa que de alguna manera han atravesado al menos un par de barreras. Y bueno, esto salió a a mediados de este año y el Fondo Mundial para la Naturaleza dice que nos estamos comiendo aproximadamente 5 gramos de plástico a la semana, lo cual ellos estiman que equivale a una tarjeta de crédito. No lo vemos, obviamente, y así se ve bastante catastrófico, pero si consideramos nuestros hábitos alimenticios, el consumo de sal, se han encontrado plásticos en la miel de abeja, se ha encontrado en las cervezas, se ha encontrado en los productos provenientes del mar y se han encontrado en algunos frutos. Los frutos que florecen que florecen y que el bulbo que queda se convierte en una flor, pues pueden atrapar microplásticos del ambiente y fácilmente vienen contaminados. Entonces, pues estamos comiendo plásticos, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, ¿qué le pasa o qué puede pasar si esos plásticos atraviesan o están en contacto con nuestro sistema digestivo? Como sabemos, pues, o como les decía, el sistema digestivo, pues, es el encargado de absorber la mayor cantidad de nutrientes de todo lo que comemos. Esa es su función principal. Mientras el estómago se encarga de degradarlo, la parte del intestino, del intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion, se encargan de absorber partes pequeñas. El colon es el que se encarga, pues prácticamente, de eliminar el resto, pero algunos segmentos del colon tienen la capacidad de absorber los últimos nutrientes, un poquito de lípidos, de grasas, y en caso de tener un nivel de deshidratación, absorben agua en esos niveles. Entonces, pues lo que es todo nuestro intestino grueso y delgado, pues están encargados como función principal de la absorción. Básicamente, bueno, el intestino, tanto grueso como el delgado, tienden vellosidades y microvellosidades que lo que hacen es aumentar el área con una capa de células muy delgadita que facilitan lo que es el transporte y la absorción de nutrientes y demás. Como les decía en la imagen anterior, en la imagen de las células, unas células que nos interesaron mucho estudiar fue precisamente estas. Unas, aunque son de cáncer, pero son células que provienen de este tejido y que están en contacto con todo lo que se está consumiendo. Entonces, bueno, considerando todos estos detalles, lo que hicimos fue entonces sacar ex vivo, es decir, sacrificamos un ratoncito y sacamos un pequeño fragmento del intestino y así como en el corazón y el cerebro se pueden medir los impulsos eléctricos y ver los efectos en contracción, al final el tejido, el intestino también es un músculo en lo que es la parte más externa, lo que sería si consideramos el intestino como un tubo, el, las células que absorben se encuentran en el interior, en el exterior lo que sería el borde exterior del tubo es un músculo. Entonces, al final se puede medir esto y es como exactamente igual como un electrocardiograma o como un encefalograma. Existe un perfil fisiológico de la contracción en el intestino. Entonces, primero analizamos cómo se comportaba un intestino y lo que vimos es una vez que se estabiliza, ya que se ha extraído y se ha puesto a tensión en un sistema cerrado con medio fisiológico para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible, una vez que el tejido se estabiliza contractilmente, nosotros podemos comprobar y ver cuál es su comportamiento si agregamos un material o un líquido que estimula la contracción. Aquí son dos estímulos, que en este caso es el cloruro de calcio, porque aporta iones cloro que van a facilitar lo que es el transporte de iones hacia el interior y el exterior de las células y facilitan lo que es los mecanismos de acortamiento de las fibras de actina, bueno, del músculo. Y agregamos también un donador de óxido nitroso que tiene el efecto contrario
lo que hace es liberar los iones en este caso sería la contraparte del cloro, sería el calcio, para que el músculo se relaje. Entonces vemos cómo se comporta un material, perdón, el tejido por sí solo. Si nosotros hacemos, aquí está, si nosotros ponemos un tejido similar en presencia de nanoplásticos, el efecto es bastante pues, diferente. Si vieron acá, por ejemplo, cuando se agrega el donador de óxido nitroso, podemos ver que la tensión a la cual el tejido se había sometido se relaja incluso siendo muchísimo más bajo el valor de tensión que lo que sería el periodo de estabilidad. Bueno, cuando pusimos este mismo tejido o un tejido similar en estas condiciones, pero en presencia de PET, lo que vimos es que sí, el tejido responde a lo que es el estímulo de cloruro de calcio, pero cuando agregamos diferentes administraciones de nanopartículas de plástico de PET, vimos que el tejido empezaba a incrementar la tensión, llegando a un máximo a los 10 microgramos por mililitro. Parece que llega a un nivel de saturación, pero cuando agregamos el donador de óxido nitroso, vimos que el tejido no presentó el efecto de relajación. Cuando aumentamos las concentraciones y vimos que se encuentra el periodo de estabilidad, al agregar el cloruro de calcio para ver el efecto de contracción, vemos que tiene una respuesta adecuada. Cuando agregamos las nanopartículas de PET, podemos ver que la contracción se mantiene y agregando incluso dos veces el donador de óxido nitroso, vemos que la contracción se mantiene, no se relaja, no hay un efecto de relajación. Y bueno, pues la siguiente duda es, ¿dónde están esas nanopartículas? Y pues nos fuimos a hacer cortes histológicos y no las encontramos. Nos encontramos que las micropartículas se encontraban, este es un corte histológico de esos mismos tejidos. En este caso, si se acuerdan, con las imágenes de óptico, las de las células, habíamos teñido, las habíamos hecho fluorescentes para poderlas identificar. Con ese mismo mecanismo, con esa misma metodología, lo que hicimos fue ponerlas en contacto con estos tejidos, llevar a cabo el mismo procedimiento y buscarlas. Entonces, bueno, podemos ver parte del tejido. Aquí está el músculo. Esta parte sería el músculo. Estas son glándulas que se encuentran en la submucosa. Estas serían, el corte no es muy bueno, pero esta parte aquí se pueden ver, estas serían las vellosidades que se veían en el otro tejido. Estas serían aquí las celulitas que corresponden a esa capa particular de células epiteliales. Esta sería la imagen a campo oscuro, sin tensión. Y la imagen de fluorescencia mostró dos cosas. Una, que en la parte de las vellosidades había partículas perfectamente atoradas en lo que serían algunas criptas y en la parte de este tejido, en las vellosidades. Pero también nos encontramos una zona de alta fluorescencia en lo que correspondería a la que es el tejido muscular. Nos surgió la duda de si son las nanopartículas solas, si es el marcador fluorescente o son ambos. Entonces, lo que hicimos para poder resolverlo fue irnos a hacer un análisis por Raman. Y pues la sorpresa fue mayúscula porque todo esto que florece vimos que correspondía con nanopartículas de PET fluorescentes. Entonces, inicialmente habíamos considerado que podía existir la posibilidad de que el marcador fluorescente, que es rojo Nilo, se hubiera desprendido, porque es una fisisorción, realmente no es tan, es una funcionalización, entonces fácilmente puede salirse, no es tan inmerso en la partícula, pero vimos que no. Vimos que está el marcador, obviamente, pero la señal de Raman casaba perfectamente con las nanopartículas de PET. Y bueno, pues hasta aquí esta parte de lo que serían lo que son tejidos. Entonces, otra de las cosas que tenemos es, bueno, eso es si consideramos que lo ingerimos directamente, pero los organismos a los cuales pertenecen a la cadena trófica, ¿qué tipo de interacción tienen con estos plásticos? Entonces, aquí pues también nos fuimos a buscar información al respecto, nos pusimos a planear experimentos y nos asociamos con el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC y pues empezamos. Entonces, pues nos fuimos a la base de la cadena trófica y nos fuimos a lo que es el análisis de la interacción del fitoplancton, específicamente microalgas, con las nanopartículas.
Primera, bueno, pusimos micro y nanopartículas para ver cuál era, si había algún efecto, y lo primero que vimos es, en el caso de micropartículas, las microalgas van y se adhieren a este material así automáticamente y se aglomeran. Entonces, estas son transportadas muy fácilmente dentro del, por ejemplo, en las condiciones de cultivo in vitro, se mantienen fácilmente y se puede ver claramente dónde se encuentran los plásticos y se encuentran las algas. Si poníamos nanopartículas, este efecto de aglomeración no se observaba, pero pudimos ver que había unas alteraciones morfológicas en los microalgas bastante considerables. Estamos todavía analizando qué es a lo que se refiere. Queremos hacer un poco de metagenómica para tratar de ver cuáles son los cambios que se están viendo. Y bueno, tenemos ahí eh, algunos artículos y una patente en progreso. Y bueno, si comparamos a las células solitas, pues podemos ver claramente las diferencias. Las células por sí solas no cambiaban su morfología. Otro de los organismos que son, ya no es el primer eslabón de la cadena, sino son los segundos y que incluso son de consumo directo hacia el humano, son lo que los expertos llaman detritívoros o pertenecen a ese grupo y que son los camarones. Entonces, bajo condiciones controladas, les decía yo que aquí hay cooperativas en las cuales las salinas se invierten mucho en este tipo de productos, pues nos pusimos a ver qué era lo que pasaba si le dábamos de comer al camarón o en su alimento e incorporábamos nanopartículas de PET. Entonces, pues rápidamente lo que observamos a 33 días de ensayo de estarlos alimentando con plástico es pequeños cambios en lo que es sus dimensiones. Había un ligero incremento en el tamaño, en la talla de los camarones cuando el PET era administrado, pero vimos un incremento bastante importante en lo que son el óxido nitroso, los nitritos, a nivel del hepatopáncreas. Vimos también un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno y vimos un efecto, un incremento en lo que era la superóxido dismutasa, que responde a lo que sería precisamente las especies reactivas de oxígeno y es directamente proporcional a ambos, o sea, conforme aumenta la concentración de plásticos, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto aumenta la producción de la enzima superóxido dismutasa. Analizamos también a la catalasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión S-transferasa, pero la que mostró diferencias significativas y una relación bastante directa con las ROS, con las especies reactivas de oxígeno, fue la superóxido dismutasa, lo cual indica, el ensayo es corto, son 33 días, pero nos indica que las células, que los camarones están sufriendo estrés y que están también respondiendo, su organismo está respondiendo a este estrés. Y bueno, pues ya para finalizar les puedo contar también que desafortunadamente nos encontramos una fuente bastante novedosa, nueva, de nanoplásticos que se producen en el momento, son directas y que no se había contemplado. Y pues bueno, pues la tecnología avanza todos los días y pues de igual manera, como no hay una gestión adecuada, pues los productos de desecho y la contaminación también. Entonces, bueno, pues me refiero específicamente a la impresión 3D. Existen dos tecnologías en cuanto a con el uso de polímeros, una que es la de filamento y esta que es la de, ay, se me olvida el nombre, SLD, creo que sí, que es una resina líquida que se polimeriza con una pantalla que produce una radiación cercana al UV y que va polimerizando por capas. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente en esta ya por la producción y por el tipo de manejo producen microplásticos. Sin embargo, estos pueden recuperarse y como son materiales, son termoplásticos, se pueden volver a utilizar. Entonces, no hay tanto problema. Pero de esta, no. Los nanopartículas que se producen ya no pueden reutilizarse o no pueden irse en un paso en retroceso. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros aquí en casa y en el laboratorio teníamos una de estas impresoras y una vez que la impresión se finaliza, pues como ven está en una cama de resina, necesita limpiarse porque al momento si se deja así y se mantiene o se expone a la luz normal, pues se va a polimerizar esa capa y pues va a perder los detalles que tiene. Esta impresora da detalles aproximadamente de 150 micras, que es bastante bueno.
Entonces, el fabricante recomienda limpiar la impresión con alguna solución de alcohol, etanol o isopropanol. Nosotros teníamos unas colectas, una recolección después de varios lavados y la pusimos cerca de una ventana. Nuestra sorpresa fue abrumadora cuando nos encontramos que esta solución había cambiado de color y que se había vuelto totalmente turbia. Entonces, pues nos pusimos a investigar cuál era el mecanismo y lo que observamos lo podemos ver aquí. Vimos que por la propia naturaleza de la resina, que es hidrofóbica y soluble en este tipo de solventes orgánicos como el alcohol, se creaban pequeñas micelas, se quedaba perfectamente solubilizado que al ser expuestas incluso a la luz normal del sol, rápidamente eh, cambiaba visualmente lo que era la solución, se volvía turbia y precipitaba partículas. Nos fuimos a analizar estas partículas y pues sí, nos encontramos que eran nanopartículas de un tamaño fantástico porque el tamaño era clavado 150 nanómetros, así, súper bien. Entonces fue como, wow, qué sorpresa. Ay, ya quería cerrar con esto. No fuimos los únicos, de hecho, a nivel global, y pues nos pusimos a buscar, me puse a buscar con mis estudiantes y con mi compañero de casa, cómo manejábamos esto, cómo se desechaba este producto. Entonces nos encontramos en las redes sociales que la gente tenía la misma duda. Lograban precipitar esto para convertirlo en un sólido. En algunos casos trataban de recuperar el solvente que era isopropanol, porque ustedes saben, en otros países, perdón, la regulación con los químicos es mucho más exigente y desecharlo no era fácil y era también costoso. Entonces, había muchas recomendaciones para filtrarlo, para dejarlo polimerizar al ambiente y en algunos casos, como este usuario, la cantidad que produciera bastante, decía, pues lo pueden dejar que polimerice ahí en el jardín y una vez que se evapora el solvente líquido, el sólido puede, como es un plástico, lo pueden desechar directamente al bote de basura o al colector de plásticos. Entonces fue como, bastante alarmante. Entonces, de lo que habíamos producido aquí en el laboratorio y aquí en casa, pues nos pusimos a ver qué pasaba si esto lo disolvíamos en agua. Pues la sorpresa fue fantástica mayúscula, porque fácilmente lo agitamos un poco y rápidamente se dispersó. Nos fuimos a analizar qué pasaba, bueno, ya bajo condiciones más controladas, qué pasaba con este material, desde cuánto o desde qué concentración de etanol se podría formar y vimos que las nanopartículas se forman desde el 10% de etanol, de una solución de etanol agua. El tamaño, aquí podemos ver, incrementa conforme la concentración de etanol incrementa. Sin embargo, si nosotros todas esas partículas, independientemente de la solución en la que se obtuvieron, las diluimos y las resuspendemos en agua común y corriente, pues vimos que el tamaño estaba rondando aproximadamente los 200 nanómetros el diámetro hidrodinámico. Si estas mismas partículas las suspendíamos en agua natural o en agua de mar natural o artificial o en agua con sal a 3.5% en peso, veíamos que el tamaño era aproximadamente de una micra, es decir, se dispersaban bastante bien. Y lo mismo se podía ver con el potencial Z, que estaba perfectamente correlacionado y pues mostraba cuál era la tendencia de aglomeración. Entonces, pues bastante alarmante. Y los residuos, la basura que habíamos obtenido inicialmente, la comparamos con esto y pues sí, el potencial Z era aproximadamente unos 27 milivolts, menos 27 milivolts, y el tamaño, lo que les decía, estaba por debajo de los 200, estaba alrededor de los 200 nanómetros, un poquito más por debajo. Y bueno, pues ¿por qué puede ser la basura 3D un problema específicamente refiriéndonos a esto? Pues porque las impresoras 3D han bajado tanto de precio que fácilmente pueden ser adquiridas y están globalmente distribuidas. Un mal manejo de los residuos y un vertido accidental o intencional a lo que sería el drenaje, pues fácilmente va a llevar a cabo todo este círculo, ¿no? Terminará en algún cuerpo de agua, algunos animalitos de consumo humano lo pueden ingerir y nos llegará directamente a nosotros. Nos fuimos a ver qué pasa si estas partículas eran fácilmente internalizadas por las células. Y pues sí,
fácilmente podemos ver cómo la célula rápidamente incorpora estas partículas y pues ahí las mantiene. Actualmente estamos analizando cambios en cuanto a, mutaciones, algunas alteraciones fisiológicas, mecanismos de reconocimiento, mecanismos de internalización y pues bueno, en eso estamos actualmente. Y bueno, yo siempre les digo que aunque no lo veamos, no quiere decir que no está ahí. Entonces el plástico realmente ya lo tenemos que asumir que nos rodea, nos invade y tenemos que tratar de entenderlo, de reducir la producción de la basura plástica y encontrar alguna solución. Pues no me queda más que darle las gracias al doctor Tlahuize por la invitación, muy, muy agradecida de estar aquí. Tengo que dar las gracias al proyecto Sinanotox, que es el que nos ha estado financiando esta parte, a mis estudiantes, que sin ellos no hubiéramos podido hacer todo esto, y pues mis colaboradores, que también gracias a ellos hemos ido ampliando nuestra línea de investigación y el campo de estudio. Entonces es a la doctora María Teresa Viana Castrillón del IO, del Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC, al doctor Rafael Vázquez, que es el jefe del departamento de Bionano, a la doctora Angélica Chiodoni del Instituto Italiano de Tecnología, que es una colaboradora fantástica, a la doctora Eugenia Balsami, a la doctora Carmen González, con la que hemos estado trabajando y seguimos trabajando con lo de los intestinos, con el doctor Pierre Fournier, que hemos empezado a analizar, empezamos un ensayo muy recientemente con ratones y con roedores para ver bioacumulación, efectos a nivel tisular y efectos en comportamiento. Y pues, más que nada, darles las gracias a todos y recordarles que pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Abrimos la sección de preguntas. Levanten la mano quien quiera comentar, hacer preguntas a la doctora. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal, doctora? Más que preguntas, pues sí, bueno, me puso mucho a reflexionar, ¿no? De todo el problema de los plásticos. Tal vez una pregunta sería, si es posible degradar, ¿no? El plástico, como ahorita comentaba, pues el plástico pues se va haciendo más pequeño cada vez. Entonces, tal vez una posible solución sería a lo mejor hacerlo de unas dimensiones tales que no sean dañinas para los microorganismos o todo esto, ¿no? O sea, no sé si eso sea suficiente, ¿no? Tenemos la misma duda. Muchas gracias, Luis. Tenemos la misma duda nosotros. Fíjate que de las cosas que hemos ido viendo, de hecho, cuando tú trabajas materiales, yo empecé trabajando biomateriales, si tú cambias la forma y la dimensión de un material, de un biomaterial, aunque sea biocompatible, tú tienes que hacer todas las pruebas de compatibilidad, citotoxicidad, lo que sea, todas de biodegradación, de incorporación, porque cualquier mínimo cambio implica cambios en sus propiedades de superficie. Entonces la respuesta celular ya no es la misma. Esa es una. Sabemos también que aunque el material, tú sabes que por ejemplo el oro, la plata, a nivel macro tienen unas propiedades, a nivel nano cambian completamente y su reactividad y sus características, sus propiedades físico-químicas cambian mucho. Entonces, no sabemos qué puede estar pasando. Estamos viendo, justo en eso estamos. De hecho, créeme que a nivel global estamos en la carrera de tratar de ver y de entender qué está pasando a todos los niveles. Lo que sí, ahorita no lo mostré, es un artículo que estamos justo dando la segunda vuelta de respuestas espero publicarlo ya. Vimos que hay una dosis importante que altera metabólicamente a las células y también la dimensión. Entonces, hay como un límite. A 50 nanómetros te puedo decir que la célula con una baja concentración, en el rango de los nanogramos, las células responden y mucho. Entonces, quizás reducirlo a tamaño, hacerlo polvo y olvidarnos de él no sea la forma. Te puedo decir también de mis estudiantes, estamos trabajando en buscar organismos
bueno, no te puedo platicar un poquito más porque también estamos ahí con una patente, pero estamos buscando y aplicando organismos para tratar de degradar plásticos de una manera más sustentable. La forma de lo que hay es pues, recircularlo, las 3 Rs, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Reciclar es una de las que se utiliza, pero hay ciertas normas. Tú no puedes reciclar, por ejemplo, la botella de PET que estuvo expuesta al mar y que tú ves toda degradada, sucia, cochina, no se puede reutilizar. Tiene que ser material de buena calidad para que pueda reutilizarse y volverse a meter ese ciclo. Entonces, ok, la botella nueva que compraste hoy y que compraste en la mañana y la pones en la tarde en el contenedor de plástico y que entrará, sí, pero todas las toneladas que andan por allá no entran en eso. Entonces se tiene que buscar alguna otra estrategia para eso que está contaminando, que ya está acumulándose, de alguna manera, pues reintegrarlo o separarlo en sus componentes básicos o en componentes que sean lo menos dañinos para nosotros para poder hacer eso. Entonces, en eso estamos. Créeme que en eso estamos. Estamos buscando una colaboración ahorita en Birmingham para tratar de establecer condiciones, tratar de hacer algo más sustentable. Lo que hacen muchos países es incinerarlo. Entonces, si esos gases no los canalizan de alguna otra manera, pues llevan a la atmósfera y se convierte en un problema. Entonces, créeme que es un problema bien difícil. Entonces, estamos con la misma duda igual que tú. Sí, sí, entiendo. No, pues muchas gracias y felicidades por el trabajo. Se ve que sí pues se ve la pasión, ¿no? Por el trabajo Sí. y qué mejor por, ¿cómo se llama? Pues contribuir con todo esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Jacobo, adelante con tu pregunta. Sí, primero que nada, doctora, muchas felicidades, muchas gracias por la plática. Y también iba encaminada mi pregunta hacia, qué se está haciendo a nivel mundial para evitar las emisiones de estos plásticos. Ya comentó que la incineración es a lo mejor una manera para evitar estas emisiones, pero no sé, a lo mejor también no sé, algún adhesivo que pueda crear partículas más grande, aglomerarlas y que ya no sean un problema, también podría ser la solución, pero ahora sí que yo desconozco. Fíjate que, muchas gracias, Jacobo. Fíjate que depende del país, es la normativa. En Europa, por ejemplo, si ustedes se meten un poquito ahí a las redes sociales, en Europa, por ejemplo, incluso te pagan por la botella que tú regresas a los contenedores. Hay contenedores especiales automáticos. Japón y China tienen también algo similar. Esas botellas, lo primero que están evitando es, bueno, primero, crear conciencia de tener, de que lo que consumamos de alguna manera se regrese a las empresas o a alguna industria para que se reutilice. Entonces, esa es la primera. Ya en Europa, por ejemplo, funciona. La gente inmediatamente si compra, lo que hace es las junta y antes de entrar a la tienda las mete en un contenedor y te dan 5 centavos o 20 centavos 5 centavos por botellita. Pues ya entonces van y juntan y ya juntaron para lo siguiente. Ese plástico, como no ha sido expuesto al sol, a abrasión mecánica, o sea, no se ha maltratado mucho, puede ser reutilizado. Una de las industrias donde se reutiliza y mucho es en la industria textil. Si tú ves, por ejemplo, parte de la ropa, de que es poliéster, mucha de los filamentos que se utilizan viene del polietileno tereftalato, al final es un poliéster. Entonces, se puede utilizar. De hecho, también hay empresas eco-friendly. Quechua, que es una empresa francesa, incorporó unos suéteres de polar que viene con su logo. Este suéter o este polar fue fabricado con 80%, o en peso es 80% botellas de PET, ¿no? Entonces, esa cultura. Aquí en México, hace un año y medio, yo creo, Coca-Cola hizo unas pláticas, ya dije la marca, la empresa de botellas mundialmente conocida hizo una plática y decía que que tiene una de las empresas aquí en México o en Latinoamérica de las más grandes del mundo para recolectar botellas. Entonces, lo que ellos estaban proponiendo es que también nosotros seamos conscientes, es decir, si vamos a consumir estas botellas, pues que busquemos el contenedor, que no las aplastemos,
que le demos un buen uso y que pues no las tiremos, que no las expongamos al sol para que lleguen a estos vertederos y puedan ser utilizados. Hay lugares donde está prohibido. San Diego, sí, aquí en San Diego y en San Francisco, tú no te venden botellas, agua embotellada. Hay bebederos, perdón, por todos lados, entonces tú andas con tu botellita y bebes o puedes beber directamente. Son políticas. Aquí, pues bueno, no sé, ya hay en Ciudad de México, si no me equivoco, este año se inauguró un reciclador, una planta de tratamiento, entonces donde ya empezaron el gobierno a invertir en esta tecnología. Entonces, pues bueno, el gobierno va a hacer cosas, pero yo creo, y sí les digo que nosotros, aunque no lo creamos, el consumidor delimita y pone claro que se vende. Si nosotros dejamos de consumir o nosotros presionamos a las empresas de alguna manera, muy simple, no podemos dejar de beber la bebida esta famosísima, mundialmente conocida, negra, oscura, de etiqueta roja. No podemos dejarla de beber porque nos gusta mucho. Vale, entonces pero no compres botella de plástico, vidrio o lata. Si el productor ve que las botellas de plástico se están quedando, pues simplemente va a ir migrando. Entonces, al final sí podemos hacer algo y es cambiar ciertos hábitos en mejora de nosotros. México es de los que más consume, pero es de los que menos recicla. A nivel global de PET se recicla, estamos muy por debajo, 11% de lo que se produce. México no llega al 1%. Entonces, se tiene que buscar estrategias, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho dar esta plática y siempre empiezo con somos lo que comemos, porque al final yo intento crear un poquito de conciencia y mostrar lo que está pasando y empezar a tocar corazoncitos de los muchachos para pues, que si logro cambiar una cabeza, de verdad que yo me doy por bien servida. Es eso. Vale, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene preguntas? Adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes. Muy impactante la plática, la verdad, muy interesante. A mí me surge una duda. Con esta solución que usted plantea de los microorganismos, ¿cómo sería más o menos? ¿Sería a nivel controlado? ¿Sería ponerlos en el mar? Digo, no. Sí, digo, por la cuestión de que con tanto plástico después esos microorganismos puedan resultar también un problema o algo así. Por supuesto. Sí, justamente. Claro, no podemos tirar microorganismos al ambiente porque se rompe el equilibrio y pues entonces estos organismos que no son propios de ese lugar pues pueden alterar pues lo que sería la microbiota. Bueno, microbiota es la de nosotros, los nichos y todo el ecosistema. La propuesta o lo que nos gustaría es en las plantas de reciclaje de agua o las plantas tratadoras de agua, sí, así como hay tinas para limpiar productos orgánicos con microorganismos, pues sería a lo mejor incorporar uno con la enzima o las enzimas que degraden plástico o incluso los microorganismos se meten a radiación UV, por ejemplo, y listo, ¿no? O sea, sería un tratamiento, o sea, al final, donde se cuantifican mucho y se aíslan tanto organismos y se ha visto que la presencia de microplásticos es altísima, son en los cárcamos. Los vertederos, ¿cómo se llaman? No son vertederos. Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Donde se libera agua y donde se colecta agua, se ha visto, incluso ya se han puesto redes para que el macroplástico se detenga, pero el microplástico sigue pasando. Entonces, de alguna manera, intervenir en ese punto intermedio para que se degrade, se fragmente lo más pequeño posible, buscando obviamente que lo que se libere pues no sea tóxico y tratar que los organismos se queden. Entonces es como las enzimas. Sí, definitivamente. O sea, el echar un organismo al ambiente rompe el equilibrio y no sabemos si pueda tener un efecto o volverse un patógeno para nosotros, ¿no? Al final, aunque los organismos que se utilizan en principio no lo son. Entonces, en eso se está, o sea, está muy verde, aunque hay bastantes estudios en cuanto a las enzimas. Le puedo contar que las enzimas que se han visto que degradan, por ejemplo, el PET, es uno de los más difíciles de degradar y que no puede entrar a un sistema de
reciclaje tan fácil y que se deteriora muy, muy sencillamente en esos procesos son las cutinasas, las estearasas y las lipasas. Son las 3 enzimas que sabemos que degradan ciertas partes de la molécula y que la fragmentan en moléculas más inocuas, sencillas, o como en pasos previos de lo que es el polietilentereftalato, ácido tereftálico y bimetil tereftalato, si no me equivoco, son lo que se produce, que en principio no son tan tóxicos. Pero bueno, en eso estamos. O sea, realmente estamos todavía trabajando en esa parte. Ok, muchas gracias. Y otra preguntita. ¿Efectos cardíacos, o sea, hacia el corazón, se han estudiado también? En eso estamos. Fíjese que con la doctora, con la doctora Carmen González de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, precisamente queremos ver, ella hace también pequeños explantes de corazón y explantes de aorta para hacer exactamente los mismos ensayos. Entonces vamos a empezar unos ensayos para ver qué efectos tienen. También estoy en negociaciones, por decirlo de alguna manera, con la Universidad de Minnesota para lo que son los microcorazones in vitro, que son los esferoides, cultivos tridimensionales que simulan órganos, para tratar de ver efectos. Hemos visto que tienen inhibición en ciertos procesos de lo que es el ciclo celular, la mitosis y la diferenciación. Entonces, probablemente tengan un efecto. Todavía no sabemos qué hay, pero bueno, es que hay mucho que hacerle todavía, ¿no? Pero pues sí, en eso estamos. Claro, claro. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Adelante, doctor Menchaca. Prendo mi cámara para ver. La plática, doctora, ha estado muy, muy interesante y creo que es un estudio muy, muy importante. Tengo 2 preguntas, 2 dudas al respecto. Una es, ¿se conocen cuáles son los cambios a nivel de una célula simple con la concentración de microplásticos? Es decir, a nivel de, no sé, cambios estructurales o morfológicos de la célula. Ok, estamos viendo en las concentraciones más bajas, que son unos cuantos nanogramos y 50 nanómetros, vemos cambios en el núcleo, vemos la formación de micronúcleos, vemos una tendencia a apoptosis después de ciertos días de cultivo, o sea, no son solo 72 horas, sino son tiempos más largos. Estamos viendo también, bueno, las vesículas. Estamos viendo, ahorita lo que estamos siguiendo son esos 4 genes que quiero ver, y lo que estamos también viendo parece que hay una alteración en lo que es la polimerización de actina, es decir, cambios a nivel citoesquelético, transducción y mecanotransducción. Entonces, lo estamos haciendo con células que son autofluorescentes, marcadas ya con la GFP incorporada a la actina, y se está viendo que disminuye, aunque la célula sigue viva y conformacionalmente bien, la actividad de esta GFP y de la actina se ve disminuida. Entonces, queremos hacer análisis proteómicos para ver qué le está pasando, si hay una degradación a nivel esto, y sabemos, bueno, si usted ve esto, sabe que la actina, además de ser conformacional, también influye en lo que es la transducción de señales extracelulares. Entonces, si están alterándose lo que serían cambios fisiológicos y la tendencia hacia otros mecanismos de alteraciones, sería muy, muy factible. Entonces, justo en eso estamos tratando de analizar esa parte. Y por otro lado, mi pregunta es, ¿qué nos hace falta para decir que este problema ya es un problema de salud pública? Lo que estamos ahorita es saber, yo creo que, y eso también y eso es a nivel global y lo hemos estado intentando aquí, es poder determinar las concentraciones a las cuales estamos expuestos y que están causando alteraciones importantes. Ahorita, por ejemplo, el reto mundial es saber qué concentraciones tenemos y cuál es el nivel tóxico. O sea, ya lo tenemos presente. De hecho, la chica con la que trabajé con microalgas, precisamente ella venía buscando una solución para poder decir, porque es un contaminante emergente, poder decir
cuál es el nivel de inocuidad en la cual un bivalvo, un molusco, es apto para consumo o no es apto para consumo. Entonces vamos a llegar a ese punto. Entonces, pues sí, una vez que podamos determinar esas condiciones, se va a determinar como algo de salud pública. Ella me decía y lo planteábamos, ¿no? Así como aquí en Ensenada, cada que hay pesca, colecta de bivalvos, van y miden coliformes, hacen un muestreo de las aguas para ver si son aptos o no para consumo. Entonces, si los coliformes, si los niveles de enterococos son muy altos, definitivamente ese día no se puede consumir, no se vende, no se pueden pescar. En Europa eso es diario. Todos los días antes de hacer la colecta van y miden los niveles de contaminación en el ambiente y si se sobrepasan ciertos niveles no se consume, si están bien pues se consume. Así vamos a llegar con los plásticos. En unos cuantos años va a ser lo mismo. Ir a medir la concentración y ver si podemos o no consumir esto, ¿no? Entonces, muy poco. Falta definir esos detalles. Cuáles son los niveles de inocuidad o de toxicidad y en qué concentraciones nos estamos moviendo. Poder detectar esas concentraciones a nivel ambiental. Vale. Pues, esas serían mis dudas. Muchas gracias, doctor. Pues esperemos. También en eso estamos tratando de buscar estrategias para medirlos, que es muy difícil. Los microplásticos es más sencillo, pero a nivel nano los hemos detectado con algunas espectroscopías, pero no somos capaces de dar cantidades. Entonces, que es como el reto que hay ahorita. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, con las preguntas que han hecho, yo creo que la propuesta sería la de consumir menos botellas, menos plástico nosotros mismos. Vas al supermercado, no venir con tantas bolsas, comprarte los productos, ¿no? Traerlos en una canasta, yo no sé, cosas que eran de antes. Toma cerveza, pero tómala en botella de vidrio, no la tomes En plástico. o la soda, todo eso sería Sí. obligar a los productores a que saquen del mercado el plástico, ¿no? Porque simplemente ya nadie los está comprando, ¿no? Las presentaciones ya vienen en vidrio y dices, yo prefiero vidrio que en la otra. Siento que es esa, más que buscar una solución de a ver qué microorganismo se come todo el plástico, yo siento que la solución está en cada uno de nosotros. Yo también, totalmente de acuerdo. Es cierto, o sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero lo que yo les decía, lo que está contaminando, pues tenemos que ver cómo deshacernos de él, porque pues ya no se puede reciclar, ya no puede utilizarse. Hay campañas de Greenpeace, Plastic Free y todas estas, que lo reutilizan como para relleno no sanitario, no, relleno de pavimentación, para construcciones de casas, se han hecho ladrillos de PET. O sea, sí, es una manera pues reutilizarlo, pero es tanto que no daría una vida completa para poderlo recuperar. Entonces, de alguna manera, sería algo como multidisciplinario y buscando todas las vertientes posibles. Una, yo siempre, como bien lo dijo el doctor Tlahuize, es el consumidor. El consumidor, nosotros tenemos que hacer ese primer paso, el ir quitando cositas. O sea, por ejemplo, si tomo refresco, pues mejor me tomo mi botellita, la mini, al final también está más chiquita, a una latita, ¿no? En vez del plástico. O sea, estos dos, vidrio y lata de aluminio, entran perfectamente en un proceso de reciclado. Fantástico. El plástico, pues no. Si puedo cambiar la esponja de los trastes por una de fibra de las que usaban antes las abuelitas, pues una mejor de esas, ¿no? O sea, unas pequeñas cositas. También pertenezco a varias sociedades de este tipo de mujeres y personas enfocadas en cambio climático y buscar soluciones, y sale el ecoestrés. Es personas que no saben cómo hacer algo, no, pues tranquilos, o sea, cuando me da ecoestrés, digo, a ver, hay cosas que no puedo evitar, pero si hay alguna que vaya yo cambiando, un hábito poco a poco. El súper, las abuelas iban con canasta, con las bolsas de mandado. Ok, cuando está uno fuera del país, pues a lo mejor no puede estar comprando ese tipo de cosas. Mi mochila era mi bolsa para el súper. Yo echaba todas mis frutas, mis verduras, mis cosas y ahí está, ¿no? En vez de ir al súper a comprar el paquetito de fresas
en su cajita de plástico, mejor voy al mercado y me compro mi kilo de fresas, incluso a lo mejor llevo yo mi topper si no quiero que se maltraten. O mis mismas bolsas, yo las mismas bolsas que uso en el súper de plástico las reutilizo tanto como me es posible. Entonces, al final yo creo que podemos ir buscando pequeñas soluciones. Entonces, pero bueno, es de nosotros, o sea, el usuario es el que determina. Comprar productos, yo también les digo que si compramos un teléfono nuevo, viene la capa, el celofán transparente, la cajita, el soporte de polipropileno que sostiene el auricular y luego el que sostiene el cable de conexión. O sea, si ustedes el unboxing de este nuevo producto se quitan como 11 capas y de las cuales 6 son plástico. Entonces, preferir productos que pues vengan mejor empacados, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. O sea, yo creo que pequeños cambios sí van ayudando, ¿no? Entonces, jabón de manos, pues yo usaba mucho el líquido porque es más limpio al baño, pero bueno, cambié otra vez al jabón de barra, que al final viene en una bolsita, en una cajita de cartón y que pues, se puede reciclar y mi plástico no genero una basura. Entonces, son pequeños cambios que hacen mucho. Rodolfo, ¿quieres comentar algo? Sí, otra preguntita que se me vino a la mente es, y por ejemplo, entonces, esas islas que están en el mar, ¿hay actualmente propuestas para remediar eso? Sí. Sí, hay una se llama, ay, no me acuerdo, ahorita no tengo los nombres, sí, porque de hecho lo mencionabas hace poco. Hay dos propuestas, son grandes barcos que van recolectando basura. Uno de los problemas que tenían, y otra era una red gigante que iba captando. El problema es que esas redes gigantes pues atrapaban otros animales. En cambio, este es un barco, es un barco que tiene como un filtro que es amigable y lo que hace es lo va direccionando hacia zonas más pequeñas que lo van conteniendo y lo suben. Entonces sí, hay esas propuestas, o sea, a nivel global se está buscando esto. Desafortunadamente, bueno, eso es Holanda, Suecia, Dinamarca, son los que están invirtiéndole en ese sentido, pero los que más contaminan son India, China, Taiwán, donde se encuentra la mayor cantidad de plástico acumulándose y que incluso hay imágenes de que el mismo mar les ha regresado la basura después de un tsunami o una tormenta. Pues ojalá lleguen para allá, pero sí hay formas, o sea, sí hay manera. El problema, por ejemplo, es la parte que yo les mostraba de la parte más profunda del mar. Hay un montón de basura y ahí todavía por el momento no hay ninguna estrategia para poderlo sacar. Eso fue eh, no sé si, creo que fue un submarino pequeño tripulado, pero al final pues no había manera de recuperarlo, ¿no? Entonces, o sea, desafortunadamente no solo está flotando, sino que también se va degradando y se va precipitando. Entonces, pues, o sea, nos queda mucho por avanzar en esa área. Muy bien, gracias nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Siento que estamos ante algo muy grave, ¿no? Realmente no sé cuántas décadas han pasado que hemos tirado toda nuestra basura, nuestros plásticos al mar y al final pues nos los vamos a comer y va a ser parte de nosotros, ¿no? Si Definitivamente. esto es a nivel celular, bueno, pues ya Sí. se nos está regresando todo esto y siento que países como Japón deberían de estar muy alarmados, ¿no? Porque casi todo lo que comen viene del mar. Sí. Pues fíjate que aquí, o sea, yo vivo aquí en Ensenada, por ejemplo, en el centro del país, cuando vivía en Ciudad de México, casi no consumíamos pescado, era como muy raro que llega y ya no llega fresco, entonces aquí es mucho más fácil. Y algo que me decía los oceanógrafos es que, por ejemplo, los camarones y los langostas, entre más grandes significa que están consumiendo más material orgánico y eso incluye este, eh, materia fecal, basura y a lo mejor plásticos. Entonces es como, o sea, ya que estás en el inmerso, pues aquí estamos a un lado, ¿no? Entonces, y esta chica, la oceanógrafa con la que empecé lo que serían los microalgas y los camarones, me explicaba también que México es uno de ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a venta de productos pesqueros.
Entonces, y consumimos un montón. Entonces, pues no solo Japón, o sea, nosotros también, y los de la costa, pues más, imagínate. Entonces, pero te decía, cuando vemos que hay en la cerveza, en la miel, en las frutas, es como, pues sí, ahora que como, ¿no? Y ese estudio de Italia donde mostraban que la placenta, o sea, que los fetos y la mamá tenían plástico, o sea, es como, pues ya nadie está a salvo. De hecho, es la Universidad de Palermo, la Universidad de Siena, el estudio, y la Universidad de Génova. Génova está en la costa, pero creo que Palermo no. Entonces, al final, pues era, o sea, ya hay plástico por todos lados, ¿no? Cómo llegó a ese lugar y cómo es que se encontró del lado del feto donde en principio la barrera hematoplacentaria debería de ser una barrera que nos protege, pues no sabemos. Los mismos investigadores se sorprendieron mucho por el hecho. Pues bueno, estamos ante los hechos que están sucediendo, veremos los efectos, ¿no? Tal vez ya se deberían de estar presentando todos estos. Y bueno, pues la parte de la salud, habría que ver todo esto, cómo nos va a ver afectados a todos nosotros como seres vivos. A lo Y mejor pues, ya lo estamos viendo o ya tenemos los efectos y todavía no encontramos a qué está asociado. Yo les decía, el estudio de la contracción del intestino a mí me dejó claro algo. O sea, el que el tejido era incapaz de relajarse y que mantenía la contracción del músculo se refleja como una colitis. O sea, aunque es un pequeño, bajo condiciones controladas y un estadio muy controlado y un periodo corto, y la dosis obviamente, aunque son poquitas dosis, pero pues es grande para el tejido. Pero si yo estoy consumiendo constantemente plástico, constantemente, y si me consumo 5 gramos a la semana, pues a lo mejor esa colitis que tengo, a lo mejor puede ser eso, o sea, ese incremento en cáncer de colon, ese daño a la microbiota, a la flora intestinal, o sea, todo eso debe estar viéndose alterado. Entonces, a lo mejor estoy especulando, pero quizás parte de lo que ya tenemos, esos incrementos en enfermedades muy particulares, pueda deberse a todo esto y no lo hemos encontrado, no lo hemos asociado todavía, ¿no? O sea, nos faltan muchos estudios para poderlo asegurar, pero pudiera ser. El polietileno-tereftalato tiene otro problema. Si la molécula se rompe, queda el ácido tereftálico libre. Los talatos son tóxicos, son cancerígenos y son disruptores endocrinos. Entonces, por eso ahorita estamos trabajando con ratones macho y lo que queremos es analizar niveles de testosterona, o sea, ver si los estamos envenenando, pobrecitos animalitos, pero bueno, al final necesitamos entender muchas cosas con plásticos, con 3 polímeros, el de la basura 3D, el PET y poliestireno, para ver si hay por ejemplo, un efecto en niveles de testosterona. Si hay un efecto en alteraciones en niveles de testosterona, definitivamente estamos teniendo alteraciones a gónada o alguno de los sistemas hipotálamo, hipófisis, gónada, que está viendo alterado esta producción de hormonas. Entonces, la predicción de que es un disruptor endocrino se cumpliría y que sí está afectando. pues sí, todo esto nos debe generar una conciencia. También existen ya, me imagino, grupos así internacionales, organizaciones que están haciendo, digamos, propaganda de este tipo de efectos que estamos teniendo gracias o desgraciadamente por efecto de los plásticos. Sí, sí. Ellen MacArthur es una activista pro y ella está buscando y promueve lo que es el desarrollo sustentable y economía circular en contra del plástico directamente. Ellen MacArthur es una. Rachel Tyler y Ellen MacArthur Foundation, así se llama, es una de las que está haciendo. Plastic Free está en Italia y es uno de los que están promoviendo más que nada la limpieza de los paisajes y la recolección de plástico y promoviendo ¿cómo se llama? El que mejora del un manejo más adecuado de los residuos a nivel gubernamental. Entonces, por ejemplo, Plastic Free, de los que tengo. Greenpeace tiene un apartado de los plásticos y National Geographic también está muy interesado en lo que es microplásticos.
en los estudios y mitigación de los microplásticos. Entonces sí hay, o sea, por ejemplo, ellos ya son grandes promotores de estos problemas, ¿no? Entonces sí, asociados con la Universidad de Cambridge, con la Universidad de Oxford. Ahorita yo lo que estoy intentando es asociarme con el doctor Sarukani, una red aquí nacional, para poder impulsar pues una normativa en cuanto al uso de los plásticos, tratar de promover campañas para limpieza y crear conciencia de pues un manejo más adecuado de la basura, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Baja California hay un problema de recolección de basura. Hay colonias en las cuales no se recolecta, entonces es de verdad un problema medioambiental. Pues, por ejemplo, promover eso, ¿no? Pedir que se mantenga, que se mejore esa gestión y que a lo mejor se implante cerca a una zona de reciclado de plástico. Entonces, que al final yo creo que el plástico se va a convertir, el reciclado de plástico se va a convertir en un buen negocio. O sea, pues va a haber una promoción a nivel, por ejemplo, en China ya hay un incentivo para que haya un reuso de esos materiales y mitigar el problema. Entonces, seguramente en algún momento aquí también lo habrá, ¿no? Que exista algún tipo de eh, apoyo gubernamental para aquellas empresas que pues trabajen en este sentido. Entonces, pero nos falta impulsar y nos falta promover y nos falta mostrar qué está pasando para que la gente tome conciencia y los gobernadores también vean que realmente no solo es que se ve feo, ¿no? Sino que al final va a ser un problema de salud pública que les va a repercutir que les va a impactar en el bolsillo al gobierno y a nosotros, porque al final, si los casos de cáncer de colon incrementan, pues el sistema de salud va a colapsar y pues nuestros bolsillos también, ¿no? Por ejemplo. Así es. No sé si alguien más quiera comentar, hacer una pregunta para la doctora. Y si no es así, bueno, pues agradecerle, doctora, su atención, el haber aceptado esta invitación. Y bueno, esas bolsas se ven bonitas, las que acaba de proyectar. Hay que promover el uso de ellas, ¿verdad? Fíjate que no. Pues mira, ¿no? déjame. A No. ver, comente usted entonces. Ahí dice bio, me dejé llevar por el color y por el diseño. Justo. Y por qué dice bio, a ver. De hecho, fíjate que no. De hecho, ya no se los presenté, pero eso funciona. ¿Y qué crees que no? Desafortunadamente se encontró, y esto fue en 2019 finales, y no es el único estudio, son varios. Estos plásticos, estas bolsas que son starch, almidón, o celulosa y polietileno, perdón, porque es la base, son más o menos un 50-50. Entonces sí, se van a deshacer rápido, pero la parte orgánica, la biodegradable, pues se incorpora al ambiente, pero lo que es el polietileno, pues al final no. Entonces terminas acelerando el proceso de formación de microplásticos. Entonces, como bien lo dijiste, yo creo que tenemos que regresar a las viejas usanzas y y pues eliminar o disminuir nuestro consumo de plástico. Pues Entonces, sí, sí, no yute nos dejemos o uno de engañar. estas fibras que se utilizaban, ¿no? Que eran de Sí, origen orgánico. sí, exactamente. O pues si ya la tenemos, o sea, lo que te decía, si ya tienes la bolsa, Conservarla úsala. lo más que se pueda, Claro. reutilizarla lo más que se pueda. Yo sí, es lo que les digo. Bueno, pero estaba pensando que también hasta en una lavadora, ¿no? Cuando se hace el proceso de lavado deben de quedar microfibras ahí asentadas en el fondo de tu lavadora. Justo, fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, ya las lavadoras en Europa también ya vienen con filtros para lo que son estas microfibras. Yo les decía, dicen, pues ya viene. Le digo, sí, mi vida. Y cuando tú limpias, uno de mis estudiantes dice, pues ya la armé, me compro mi máquina para lavar con filtros. Le digo, sí, ok. Y una vez que ese filtro se tape, lo tienes que limpiar. ¿Y a dónde vas a tirar esa basura? Le digo, claro. O sea, nos faltaría entonces todavía de esos sistemas de recolección, una empresa que se dedique a recolectar eso para poderles dar un segundo uso. El problema es que, por ejemplo, las fibras textiles, pues es nylon, poliestireno, PET, ¿cómo se llama? Acrilán, acrílico, yo qué sé, eso es de todo, ¿no? Entonces habrá unos que se puedan utilizar y otros no, y bastante difícil, o sea, realmente está bien complicado.
correr hacia lo que sería orgánico y los algodón tampoco, no hay planeta que lo soporte. O sea, desechar todo lo que tenemos y pues, incorporar algodón o lino, fibras naturales, bambú a nuestra vida, tampoco es factible, ¿no? Entonces, más bien, pues lo que tenemos, cuidarlo y que pues realmente dure. O sea, la moda, bueno, lo que yo les decía, les digo a mis alumnos, bueno, pues evitar estas prácticas y pues estar a la moda no es sustentable, ¿no? O sea, realmente, y estar a la moda también implica, ahora todo el mundo quiere algodón, tampoco es sustentable, o sea, no hay cultivo que dé la cantidad de material que se requiere para cambiar, sustituir y todo eso. ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura? Ahora también promueven, dicen, los productos veganos que libres de maltrato animal, que al final es plástico, entonces, pues al final son modas, entonces, pues más bien como para los muchachos, ¿no? Sentarme 2 minutos a pensar qué voy a hacer, no entrar no entrar en ecopánico, en ecoestrés, tampoco volverme moda y tampoco intentar ser ultra sustentable, o sea, ¿cuál es mi realidad? ¿Dónde estoy? ¿Y qué puedo hacer desde mi realidad? O sea, esos pequeños cambios van a impactar de alguna manera, y no solo mí, o sea, mi hija, mi marido, mi hermano, mi padre, mis primos, si yo puedo, de alguna manera ir cambiando eso, pues vamos haciendo cambios. Recuerdo hace poco que me decía perdón, estaba en el Sam's comprando mis cosas, productos grandes, por ejemplo, o sea, en vez de comprar un jaboncito de este tamaño, pues voy y compro 1 litro, ¿no? El shampoo igual, una cosa que me dure, jabón para las manos, un galón de 4 litros, jabón, shampoo, todas estas cosas, ¿no? Grandotas, para pues en vez de estar produciendo botellitas, pues una más grande, que al final es basura, pero bueno. Y escuchaba, dice, mira, el unicel está barato, llévalo para que la semana no lavemos trastes. Ay, yo quería golpear a la señora, dije, no, por favor, me di la vuelta. Pero así piensa mucha gente, entonces si podemos cambiar ese hábito, pues, o sea, serán bastantes kilos de basura que no van para el ambiente. Entonces, o sea, yo sí digo que cualquier pequeño cambio de verdad es una gran diferencia, ¿no? Entonces, pues para empezar por cada uno de nosotros, sin estresarse, o sea, viendo que realmente sea un uso adecuado de lo que tenemos a la mano. Esa es mi propuesta, o sea, no totalmente orgánico ni totalmente algodón ni en contra, no, desde lo que tengo, cómo puedo darle un buen uso y de verdad aprovecharlo al máximo. El día que desecho algo es porque realmente ya no sirve, ¿no? Y buscar también desecharlo de la mejor manera posible. Entonces, sí, eso sí, para mí ese es mi consejo, ¿no? O sea, no en pánico. Bueno, la idea es que tenemos es que hay basura, la alejo de mi casa, ¿no? Es como que la pongo en el camión recolector, pero pues si no sabes cómo se están manejando, entre más consuma yo, más basura, y así multipliquémoslos por todos los millones de gentes que habitan el planeta, pero bueno, se está regresando, ¿no? Ya lo estamos viendo, se va al mar, después te lo vas a comer, va a estar en tu mesa. Ujú. Sí, Entonces, sí. no es la solución, más bien hay que ir pensando, como dice, material de construcción se me hace muy interesante, ¿no? Todo eso, si se pudiera lograr material de construcción, bueno, ya le diste un uso, ya no, ya aprovechaste, ¿no? Y hasta te ganaste dinero ahí haciendo pues una industria, algo que se dedique a esto. Claro, Pues claro, está claro. muy difícil, está muy, muy complicado, ¿no? Pues otra vez todo empieza desde la casa. Creo que no hay otra solución. Si lo vemos, todo está desde la casa, como comenta, pues tu familia, si generas conciencia, pues Ujú. debe de cambiar estas condiciones, ¿no? Y ya pasó con estos insecticidas que se eliminaron y ya pasaron con muchas cosas que pues empezaron a hacer campañas y la gente como que sí tomó conciencia. Ujú. Sí, exactamente, poco a poco, también cambiaron los aerosoles, o sea, poquito a poquito la gente empezó a cambiar, dejaron de consumir y dejaron de producirlo, ¿no? Entonces, también los gobiernos tienen que obligar a que esto se lleve a cabo, ¿no? La ley que salió en el 2019, o bueno, la propuesta era reducir las capas en las cuales vienen los productos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera seguir fomentando eso y pues nosotros mismos, si vemos que algo no está bien, pues nada más le doy la vuelta, o sea, no lo consumo, ¿no? Al final todo eso,
vivimos en la cultura del sobreempaquetamiento, también me dice mi esposo, pues sí, pero vas y compras, por ejemplo, ¿qué compramos el otro día? Creo que el jabón. O sea, al final viene la caja y es de cartón, pero viene con un sello, una cinta de un Durex plástico, un scotch para que no lo abra, ¿no? Entonces al final es lo mismo. O sea, también nuestra misma cultura de poco honestos, pues tampoco ayudan. Entonces, pues es un cambio. O sea, pues poco a poco es promover ese cambio. Es bastante complicado este asunto, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en eso. Bueno, si recuerda, antes todo era a granel, ¿no? De que tú llegabas y lo comprabas, te lo pesaban y te lo entregaban. Y tal vez Sí, de esa manera evitábamos estar gastando mucho en plásticos y todo para el empaquetamiento, sí, ¿no? Por ejemplo, la gente decía un bulto, compraba un bulto de azúcar y lo sí. vendía, y entonces llegaba la gente, se lo despachaban. A veces se utilizaba demasiado también las bolsas de papel, ¿no? Ujú. Pero la gente también tenía otra forma. Y ahora si tú le dices a una persona, no te voy a dar bolsa, pues primero ya puso cara de enojo, de cómo, de que no me vas a dar bolsa. Y se ve en las manos que no trae nada, no está lista para llevarse el producto que está comprando, ¿no? Ujú, Entonces todo exactamente. eso debe de cambiar. Pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Creo que fue muy interesante, debe de generar conciencias. Los alumnos, los muchachos no se han ido, quiere decir que les parece interesante todavía el tema, ¿no? Y bueno, no solo es oírlo, sino hay que tratar de fomentar conciencias, hay que platicar esto con la gente que tenemos cerca para que pues empiece a mejorar y no Claro, tengamos más islas, que ya se oye alarmante, ¿no? Es demasiada basura que hay en el mar, entonces. sí. Y solo en el mar. Hay que considerar lo que nos falta en vertederos, ¿no? Eso es terrible, realmente es terrible. Estamos nadando en basura, como bien lo dijiste. Bueno, pues gracias, nos despedimos, hasta luego, cuídense Muchas mucho, gracias. estamos en Un placer. contacto, hasta Gracias. luego, bye Hasta luego. bye.